Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a analizar a fondo un documento, yo diría, fundamental, que marca un antes y un después en cómo se entiende la actuación policial a nivel internacional. Hablamos de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Un título largo, sí. Un poco, sí, pero el contenido es clave. Y este texto no salió de la nada, ¿verdad? Tiene un origen muy concreto. Efectivamente. Nace, del octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito. Esto fue en La Habana, Cuba, ya en 1990. Y su propósito es, bastante ambicioso. Establecer un estándar global que intente equilibrar esa labor policial, que es compleja y a menudo peligrosa, con el respeto absoluto a los derechos humanos, los fundamentales. O sea, un intento de poner negro sobre blanco unas reglas del juego, digamos, que sirvan de guía en situaciones límite. Nuestra misión hoy es, pues, destilar las ideas clave, entender bien los matices y por qué, más de 30 años después, estos principios siguen siendo un referente tan crucial. ¿Nos metemos en materia? ¿Vamos a ello? Para empezar, el documento sitúa un poco el debate, ¿no? Reconoce de entrada la importancia vital del trabajo policial para la sociedad y cómo las amenazas a los propios agentes son en sí mismas una amenaza a la estabilidad social. Pero inmediatamente después pone el foco en el otro lado de la balanza. Así es. Subraya que la función principal de estos funcionarios es proteger derechos esenciales: la vida, la libertad, la seguridad de las personas. Hace referencia directa a pilares como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, no es solo mantener el orden, es mantenerlo dentro de un marco de derechos. Y se apoya en un principio que ya existía, el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios, Ajá. que dice básicamente que la fuerza solo debe usarse cuando sea estrictamente necesaria y además en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, ni más ni menos. Me parece interesante que no lo dirige solo a la policía, ¿sabes? El propio texto insiste en que estos principios deben ser conocidos y comprendidos por todos: gobiernos, jueces, fiscales, abogados, legisladores y el público en general. Es como si dijera, oigan, esto nos concierne a todos. Estas son las reglas bajo las que esperamos que funcione la autoridad. Precisamente, busca crear una conciencia colectiva sobre los límites y también las responsabilidades en el uso de la fuerza. No es un manual secreto para policías, es más bien un pacto social. Vale, pues entremos entonces en el meollo. ¿Cuáles son esas reglas generales? Hay una que parece, no sé, resonar por encima de todas. Todas las vías no violentas: la persuasión, la negociación, la mediación, todo lo que no implique fuerza física debe intentarse antes. El uso de la fuerza física, y más aún de las armas de fuego, se considera el último recurso, el último de verdad. Vale. Solo cuando esos medios previos resultan ineficaces o simplemente no son viables para lograr el objetivo legítimo que se persigue. O sea, la fuerza no es una herramienta más en la caja. Es la que se usa cuando ya no queda ninguna otra opción. Y si se llega a usar, ¿cómo debe ser ese uso? Ahí entran dos conceptos clave: moderación y proporcionalidad. El nivel de fuerza empleado tiene que ser proporcional a la gravedad de la amenaza o del delito que se intenta controlar, y siempre orientado a conseguir un objetivo legítimo, claro, como detener a alguien peligroso o proteger vidas. El mandato es clarísimo: actuar siempre buscando minimizar los daños y las lesiones, y por encima de todo, respetar y proteger la vida humana. Siempre. Hay un detalle que me llama la atención, por su humanidad, ¿no? En un contexto tan duro. La obligación explícita de prestar asistencia médica inmediata a los heridos, sean quienes sean, y de notificar a sus familiares lo antes posible. Es un punto crucial, sí. Refleja que incluso en el ejercicio de la fuerza legítima no se pierde de vista la dignidad y los derechos básicos de la persona afectada. La actuación policial no termina con el uso de la fuerza, ¿entiendes? Implica también gestionar sus consecuencias de forma humana y responsable. Y esa responsabilidad se ve reforzada por otra obligación importante, ¿no? La de informar. Fundamental. Cualquier incidente que cause lesiones o, peor, la muerte, debe ser comunicado de inmediato a los superiores. Esto conecta directamente con el principio de rendición de cuentas, que es transversal a todo el documento.
No puede haber uso de la fuerza sin supervisión y sin control. De hecho, se exige a los gobiernos que tipifiquen como delito el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o las armas de fuego, que tenga consecuencias legales. Y aquí una salvaguarda importante que me parece potentísima. El texto dice que ni la inestabilidad política ni ninguna otra emergencia pública pueden usarse como excusa para saltarse estos principios. Exacto. Es una declaración de principios fundamental. Los derechos humanos y estas reglas básicas no son suspensibles ni negociables, ni siquiera en las peores crisis. Son, digamos, el suelo ético mínimo exigible en cualquier circunstancia. Por tanto, la primera gran idea aquí es clara. La fuerza es la excepción absoluta, no la norma. Clarísimo. Y aún dentro de esa excepción hay niveles muy estrictos y una responsabilidad ineludible. Vale. Si la fuerza en general es el último recurso, el uso de armas de fuego lo es todavía más. El documento es muy específico aquí, ¿verdad? Establece escenarios muy tasados. Y graves, sí. Básicamente, contempla 4 situaciones en las que podría justificarse el uso de armas de fuego contra personas. Primero, en defensa propia o de otros ante un peligro que sea inminente de muerte o de lesión grave. Inminente. Entendido. Defensa ante peligro inminente. ¿Y la segunda? Segundo, para evitar que se cometa un delito particularmente grave que ponga en serio peligro vidas humanas. O sea, evitar una masacre o algo similar. Vale. ¿Y las otras dos? Tercero, para detener a una persona que represente ese peligro inminente del que hablábamos y que además se resista activamente a la autoridad. Y cuarto, para impedir la fuga de esa misma persona que sea peligrosa y resistente. Pero, y esto es vital recalcarlo, A ver. en todos estos casos, solo si medidas menos extremas resultan insuficientes. Sigue primando la idea del último recurso inevitable. No es la primera opción nunca. Y dentro de este último recurso hay una distinción más, ¿no? Entre simplemente usar un arma de fuego y usarla con intención letal. Exacto. Muy importante esa distinción. El documento subraya que el uso intencional de armas letales, es decir, disparar con la intención clara de matar, solo se permite cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Es la barrera más alta de todas. No es una opción táctica más. Es la única posibilidad desesperada cuando una vida está en peligro inminente y no hay absolutamente otra forma de salvarla. Eso pone el listón altísimo. Prácticamente dice que solo se puede disparar a matar para evitar que maten a alguien en ese preciso instante. Y antes de llegar a eso, hay pasos previos obligatorios. Sí, siempre que las circunstancias lo permitan, claro está. Los funcionarios deben identificarse como tales y dar una advertencia clara de su intención de usar el arma de fuego. Y deben dar tiempo suficiente para que esa advertencia surta efecto. No vale gritar y disparar al segundo. Aunque, bueno, el propio texto contempla excepciones lógicas. Si advertir pone en peligro a los propios agentes o a terceros, o si es claramente inútil en esa situación concreta, ¿no? Correcto, contempla la realidad de situaciones que pueden ser muy caóticas y rápidas, pero la regla general es la advertencia previa. Además, se insiste mucho en que las normativas nacionales deben ser muy detalladas sobre esto. ¿Sobre qué exactamente? Pues sobre qué tipo de armas y munición están permitidas, asegurando que se elijan aquellas que minimicen los daños colaterales o innecesarios. Se prohíben explícitamente las que causen lesiones no deseadas o riesgos injustificados. Y se exige un control muy estricto sobre su almacenamiento, su distribución y la rendición de cuentas individual por cada arma entregada. Y de nuevo, la obligación de informar cada vez que se dispare un arma, que quede registrado. Hemos visto los principios generales y las reglas sobre armas de fuego, pero el documento también aterriza en situaciones concretas. Por ejemplo, las manifestaciones o reuniones. Así es. Parte del reconocimiento del derecho fundamental a la reunión pacífica. Eso lo primero. Si una reunión se considera ilícita, pero transcurre sin violencia, la directriz es clara: evitar la fuerza. Y si dispersarla es inevitable, usar la mínima fuerza necesaria. Nada más. ¿Y si la cosa se pone violenta? ¿Si deja de ser pacífica? Incluso en ese caso, las armas de fuego siguen siendo el ultimísimo recurso. El último del último. Solo si no hay medios menos peligrosos para controlar la situación. Ahí entraría el material antidisturbios no letal, la formación específica en gestión de masas, etc. Y aún así, usándolas en la mínima medida indispensable. La proporcionalidad y la necesidad siguen siendo las guías maestras. Entendido. Y parece que el listón sube aún más cuando la persona ya está bajo control del Estado, ¿no?
Pienso en personas detenidas o en prisión. Totalmente. En esos entornos, el principio es todavía más restrictivo si cabe. La fuerza solo se justifica si es estrictamente necesaria para mantener la seguridad y el orden dentro del centro. O si hay un peligro real para la integridad física de alguien, ya sean otros internos, el personal o incluso el propio detenido si intenta autolesionarse. Y las armas de fuego dentro de una prisión o una comisaría, me imagino que eso... Su uso es excepcionalísimo, de verdad muy, muy restringido. Solo en defensa propia o de terceros ante un peligro inminente de muerte o lesión grave, o para impedir la fuga de un detenido que presente ese nivel de peligrosidad extrema que ya comentamos antes, y solo si fallan todas las demás medidas posibles. Es la aplicación más estricta de los principios generales, porque ahí la responsabilidad del Estado sobre las personas bajo su custodia es máxima. Queda claro que tener estas reglas escritas es fundamental. Pero, claro, no sirve de mucho si las personas que deben aplicarlas no están preparadas. El documento habla bastante de formación, ¿no? Es que es la otra cara de la moneda, fundamental. Puedes tener las mejores leyes del mundo, pero si los funcionarios no tienen la selección adecuada, y se habla de aptitudes éticas, psicológicas y físicas, y, sobre todo, la formación continua y completa, pues esas leyes se quedan en papel mojado, no se aplican bien. Y no se refiere solo a saber disparar un arma, ¿verdad? Que imagino que también. Para nada. Bueno, el manejo de armas requiere una formación y una autorización específicas, por supuesto. Pero el énfasis mayor está en la formación ética, en derechos humanos aplicados a la función policial, especialmente en el contexto de investigaciones criminales, por ejemplo, y, muy importante, en alternativas al uso de la fuerza. Ahí quería llegar. Menciona explícitamente cosas como una resolución pacífica de conflictos, la gestión de multitudes, la persuasión, la negociación, la mediación. Suena muy bien, pero ¿es realista esperar que un agente en una situación de máxima tensión pueda aplicar técnicas de mediación? A veces parece complicado. Es un desafío enorme, sin duda alguna, no hay que negarlo. Pero precisamente por eso la formación debe ser continua, intensiva y basada en escenarios lo más realistas posibles. No se trata de convertir a los policías en mediadores profesionales de la noche a la mañana, claro que no, sino de darles un abanico de herramientas para que la fuerza no sea su única respuesta automática. Entiendo. Más opciones. Exacto. Que aprendan a leer situaciones, a desescalar verbalmente siempre que sea posible, a gestionar multitudes sin recurrir directamente a la violencia. Y el documento insiste en algo clave: revisar constantemente los programas de formación y los procedimientos operativos a la luz de incidentes reales. Hay que aprender de lo que pasa. Aprender de la experiencia. Eso es. Aprender de los errores y también de los aciertos es fundamental para que estas alternativas no sean solo teoría bonita en un manual. Bien, hemos hablado de reglas, de armas, de formación, pero falta una pieza clave del puzzle. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿Quién responde? ¿La rendición de cuentas? Exacto, la rendición de cuentas. Es el cierre necesario de todo el sistema. El documento exige procedimientos eficaces y transparentes para informar sobre cualquier uso de la fuerza o de armas de fuego, cualquier incidente. Y lo crucial, que existan mecanismos de revisión independientes, ya sean autoridades administrativas o judiciales. La idea es evitar a toda costa que la propia policía sea juez y parte en la investigación de sus propias actuaciones. Eso es fundamental para la confianza pública. ¿Y cómo se garantiza eso en casos graves, como una muerte o lesiones serias? Se exige un informe detallado y rápido a las autoridades competentes, para una revisión administrativa y, sobre todo, una supervisión judicial independiente. Es fundamental, y el texto lo recalca mucho, que las personas afectadas o sus familias, si hay fallecidos, tengan acceso real y efectivo a un proceso independiente. Incluyendo la vía judicial. Incluyendo la vía judicial, por supuesto, para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades si las hubiera. Que no quede impune. Y una de las ideas más potentes, en mi opinión, es la que apunta hacia arriba en la cadena de mando, no solo a la gente que actúa. Sí, la responsabilidad de los superiores. Se establece claramente que un mando es responsable si sabía, o debía haber sabido razonablemente, que sus subordinados estaban usando la fuerza de forma ilícita, y no hizo todo lo posible por impedirlo, detenerlo o al menos denunciarlo.
Eso pone mucha presión en toda la cadena de mando, no solo en el agente que está en la calle. Tiene todo el sentido. Busca evitar la impunidad por omisión o por, mirar hacia otro lado. Y en el otro extremo también protege a la gente que actúa correctamente, ¿no? Exactamente. Se prohíbe explícitamente sancionar a un funcionario que se niegue a cumplir una orden que sea manifiestamente ilegal, de usar la fuerza o armas de fuego, o que denuncie esos usos ilegales por parte de otros compañeros. Es una protección al que actúa bien. Y se cierra la puerta a la excusa de la obediencia debida, que a veces se escucha. Se cierra bastante. Si un agente sabía que una orden era ilegal y tuvo una oportunidad razonable de negarse a cumplirla, no puede escudarse en que solo cumplía órdenes. La responsabilidad es individual y también del superior que dio esa orden ilegal, por supuesto. Ambos son responsables. Para terminar esa sección, recuerdo que se mencionan también medidas más proactivas, ¿no? Como el tipo de equipamiento. Sí, se anima a los gobiernos a dotar a sus policías de una gama variada de medios, incluyendo armas incapacitantes no letales. El objetivo es claro. Dar alternativas. Justo. Ofrecer alternativas que permitan un uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, para así restringir al máximo, de verdad, el recurso a las armas que pueden ser letales. Y junto a eso, la importancia de dotarles de buen equipo de protección personal, escudos, cascos, chalecos antibalas, porque en muchos casos sentirse más seguro reduce la percepción de amenaza y por tanto la necesidad de recurrir a la fuerza más extrema. Bien, pues creo que hemos recorrido los pilares de estos principios de la ONU de 1990. Queda bastante claro el intento de equilibrar esa difícil tensión entre la necesidad de orden y seguridad pública y la protección irrenunciable de la vida y los derechos humanos. Demos un hilo conductor constante: proporcionalidad, la fuerza siempre como último recurso, una formación integral y una rendición de cuentas efectiva. Lo realmente potente, yo creo, es cómo establecen una jerarquía de actuación muy definida, muy clara. Primero, diálogo, persuasión, buscar siempre la solución pacífica. Si eso falla, y solo si es inevitable, la fuerza mínima indispensable. Y en el escalón más alto y más restringido, las armas de fuego, reservando el uso intencional letal únicamente para proteger vidas de forma estrictamente inevitable. Es una escalera muy clara. Y la responsabilidad, tanto la individual de la gente como la de toda la estructura de mando, es la piedra angular que sostiene todo este edificio de principios. Entonces, ¿cuál dirías que es el legado o la idea más potente que nos deja este documento, más allá de los detalles técnicos que hemos visto? Yo creo que es la afirmación rotunda de que existe un estándar ético y operativo internacional para el uso de la fuerza policial, que la actuación policial, por necesaria que sea en una sociedad, no opera en un vacío legal o moral. No vale todo. Establece límites claros y mecanismos de control, recordando que ese poder que se les confiere, el uso de la fuerza, conlleva una responsabilidad inmensa. Y esto nos lleva a una última reflexión, quizás para dejarla ahí. Estos principios son de 1990. El mundo ha cambiado una barbaridad tecnológicamente desde entonces. Hoy tenemos cámaras corporales que graban las actuaciones, drones, inteligencia artificial para análisis de datos, reconocimiento facial, un montón de cosas. Muchísimo. Entonces, ¿cómo dialogan estos principios clásicos, por llamarlos de alguna manera, con estas nuevas herramientas tecnológicas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Claro. ¿Pueden estas tecnologías ayudar a garantizar su cumplimiento? Por ejemplo, facilitando esa supervisión independiente que mencionabas, al tener grabaciones objetivas. Podrían, sí. O, por el contrario, introducen nuevos dilemas, quizás sobre privacidad, sobre los sesgos que pueden tener los algoritmos en la predicción del delito o incluso sobre una posible deshumanización de la vigilancia policial. Es un debate fascinante y muy actual. Cómo estos pilares fundamentales, que siguen siendo válidos, se enfrentan y se tienen que adaptar a los desafíos y también a las posibilidades que ofrece el siglo XXI. Pues sí, una pregunta abierta sin duda para seguir explorando.